A Vivir Navarra. Es un caso del que en su momento se habló mucho, muchísimo. Claro, no era para menos. Ahora, 9 años después de que la noticia saltara, empieza a haber conclusiones, más o menos, sobre el caso Fórum Filatélico. Todavía falta camino por delante. En Navarra se calcula que los afectados sobrepasan el 1.000.000. No son pocos, ¿eh? Hoy en este A Vivir Navarra de domingo vamos a poner nuestra mirada en este asunto que sigue teniendo aristas por tocar. Javier Sáenz de Olazagoitia, Aderta Abogados, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. A vosotros. El suyo es uno de los despachos que representan a 7 asociaciones de afectados, concretamente. Vamos a empezar por el principio porque quien más, quien menos ha escuchado hablar de este asunto, pero ¿qué es el caso Fórum Filatélico? Bueno, el caso Fórum Filatélico, que normalmente se suele identificar por similitud con el de Afinsa, en nuestro caso nosotros representamos a perjudicados de Fórum Filatélico que eran clientes de esta empresa que lo que se dedicaba era a contratar con estos clientes la inversión en sellos de coleccionista, naturalmente. Entonces, esa actividad se desarrolla durante más de 25 años en España con efectos totalmente públicos y con promoción, incentivo y apoyo incluso de diversas administraciones públicas. Y en un momento dado, el 9 de mayo del año 2006 en concreto, pues se produce, para sorpresa de todo el mundo, una intervención judicial en concreto de Fórum Filatélico también, por la cual se suspenden sus actividades bajo la acusación pues de que el propio sistema era una estafa, porque los sellos no valían lo que se decía, de que no se estaba contabilizando bien, de que, bueno, una serie de acusaciones que son las que han derivado luego en los procesos judiciales que siguen abiertos en su mayoría. En Navarra ya hemos dicho en torno a 1.000.000 más o menos de afectados. Algo más de 1.000 afectados por la parte de Fórum Filatélico. Y en el conjunto del Estado, evidentemente, muchísimos más. Unos 280.000. 280.000 personas que se han visto afectadas por una cuestión que ahora mismo, y por concretarla, ¿cómo está desde la perspectiva más jurídica? Desde el punto de vista jurídico, la intervención de Fórum desencadenó 3 procedimientos más o menos paralelos, ¿no? El primero, el penal, se ha desarrollado hasta terminar la fase de instrucción, que es la investigación previa. Esa fase está en proceso de transformación en fase de juicio oral, es decir, se ha concluido esa fase, el juez ha dicho, bueno, yo ya creo que tengo elementos de juicio para formular para que se inicie un juicio, pero lógicamente también todo en esto funciona muy lento, ha habido recursos de muchas partes personadas y se están resolviendo esos recursos para determinar si efectivamente se sigue a la fase de juicio oral, para la que todavía no se ha señalado fecha en el caso de Fórum. Paralelamente, la situación en la que se puso a Fórum por la intervención dio lugar, desencadenó un proceso concursal. Entonces, el concurso de acreedores también desarrolló toda la fase de análisis inicial, de acreditación de quiénes son tus acreedores, de cuánto se debe y a quién y cuántos activos tiene la sociedad. ¿Vale? Eso derivó, en este caso, en un proceso de liquidación. ¿Vale? No se entendió que hubiera posibilidad de continuar con la actividad y entonces se acordó la liquidación y se está en fase de liquidación. Pasa que esa liquidación también se está prolongando mucho más de lo previsto, porque efectivamente, por una parte, Fórum tenía muchos activos, no solo ellos, sino que tenía muchos activos de tipo financiero, que son fáciles de liquidar, de tipo inmobiliario, que para cuando se inició la liquidación, pues no era el mejor momento de liquidar activos inmobiliarios en la mayoría de los sitios, y otro tipo de activos también complicados de liquidar, como arte, ¿no? Obras de arte. Obras de arte bastante significativas también. En todo eso se sigue liquidando, y de lo cual la mayoría se ha llegado a liquidar ya, y queda todavía. Lo más importante de lo que queda es ver qué pasa con los sellos. Claro, parece el kit de la cuestión, ¿no? Cuando estamos hablando de Fórum Filatélico, evidentemente pensamos en los sellos y es lo que falta por liquidar. ¿Qué va a pasar con esos sellos? Bueno, pues lo que está previsto en el proceso concursal que pase es que se tendrán que vender. Lo que pasa es que no se sabe cuándo se podrán vender de una manera razonable, ¿no? Como conjunto,
pues es un conjunto enorme para vender, porque sellos había y muchos, ¿no? Otra cosa es cuánto valieran en términos de coleccionista, que yo desde luego no lo sé, pues soy abogado no filatélico, pero bueno, sin perjuicio de referencias que uno puede tener al respecto, ¿no? Lo que está claro es que si del proceso se deriva la necesidad de venderlo, pues al final habrá que venderlo a lo que alguien pueda ofrecer por ello. ¿A lo que dicta el mercado filatélico al final o no? Sí, pero el mercado actual, claro, que está distorsionado por los propios procesos. Claro. Estos procesos en los que están inmersos dos empresas, que eran dos de las grandes operadores del mercado de colección filatélica, pues esas intervenciones, estos procesos han distorsionado, no sé en cuánto exactamente, nadie lo puede saber, pero que han distorsionado el mercado es evidente. Una pregunta que seguro que le han hecho muchísimos de los afectados y que quien más, quien menos podemos tener en la cabeza. ¿Qué ha pasado con ese dinero de quienes invirtieron, por ejemplo, en este caso en sellos? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, el dinero está en gran parte en los sellos que siguen ahí, en otra parte a través de los beneficios obtenidos por la sociedad, en el resto de elementos patrimoniales. Fórum Filatélico, en el proceso de liquidación, ya ha reembolsado a sus clientes un 20,5% de las deudas que tenían reconocidas como créditos ordinarios, ¿vale? Esto suponen más de unos 750 millones de euros. ¿Y es un 20%? Y es un 20,5%. Es decir, se han devuelto y se han pagado ya más de 750 millones de euros. Hay liquidaciones. Hace pocas semanas se ha vendido otro edificio que era la sede principal de Fórum en Madrid, por ejemplo, por 21,5 millones de euros. Quedan bastantes bienes inmuebles por vender, quiero decir, eso, pues ya con lo que estamos hablando, pues más de 800 millones de euros estaba allí. Y el resto en sellos. Según las estimaciones, las valoraciones que hacía la propia compañía, con sus métodos, sus referencias, con lo que estimaran oportuno en su momento, pues aquello valía más de 3.000 millones de euros, ¿no? Según las tasaciones aportadas por la administración concursal a efectos de liquidación ahora, pues no llegaría a 400 millones de euros, ¿no? Claro, es que la diferencia además es espectacular, ¿no? Cuando hablamos de una cifra y de otra cifra, llama mucho la atención. Sí, efectivamente, llama la atención y esa es una de las claves de la cuestión. La clave es que desde el punto de vista de Fórum como compañía, el dinero puesto por los inversores iba a parar a eso, fundamentalmente, a los sellos que Fórum compraba de terceros o que recompraba a los propios clientes, ¿no? Le preguntaba, recuperar el montante total, recuperar toda la inversión, en todos los casos, se entiende como algo muy complicado, ¿no? Recuperar la totalidad con la liquidación de los activos de Fórum, dada esa situación del mercado filatélico, parece absolutamente imposible. Entonces, los procesos, siguiendo con lo que decía antes, que está el proceso penal, el proceso concursal, que está en fase de liquidación, ha existido un proceso de responsabilidad patrimonial de la Administración, que ha dado lugar a diferentes pronunciamientos, en la mayoría ya definitivos, y otros procedimientos también menores, colaterales, que han dado lugar a pronunciamientos judiciales contradictorios. Y lo que concluyen los jueces, depende a qué efecto sobre este asunto, son cosas distintas de cuál era el tipo de negocio de Fórum Filatélico, de cuál era la calificación jurídica que tenía que tener. O sea que aquí ya partimos de un desconcierto bastante importante que nos hace, o sea, no tener claro qué puede pasar al final, ¿no? Cautos en este caso. Cautos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué va a pasar al final? Pues no sabemos, porque depende por dónde se vayan concluyendo desde el punto de vista jurídico las posiciones de los tribunales que tienen pendiente pronunciarse. Pero esto engarza también las cuestiones pendientes con una vía jurídico-política, y es que la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados dio por unanimidad de sus miembros, es decir, con el voto incluso del partido del gobierno, un mandato al gobierno de España para que propusiera una solución respecto de los afectados. Esto sucedió en noviembre, si no recuerdo mal, del 14, y se está a la espera de cuál sea esa propuesta de solución. ¿Cuántas veces les han preguntado o le han preguntado a Aderta Abogados, a Javier Sáenz de Loazagoitia, a los afectados, las personas a los que defienden, esa pregunta de quiénes son los culpables en este caso? En nuestro planteamiento estratégico desde el punto de vista jurídico tampoco ha estado nunca como pretensión principal buscar culpables, ¿no? Porque el asunto es mucho más complejo de lo que puede parecer. Por otro lado,
Normalmente, además, los afectados por este asunto tienen su conocimiento y cada uno tendrá su opinión al respecto. Nuestro encargo es analizar cuáles son las vías jurídicas más eficientes para obtener la devolución máxima y más pronta de las inversiones de esos clientes, ¿no? Y en esa línea estamos, que culpables pueden ser en una u otra medida muchos de los que han intervenido en la gestión, en la administración, desde fuera de la compañía, posiblemente, según la propia instrucción penal, pues no es una cuestión tanto de lo que hacían los administradores de la compañía, sino de qué se hacía fuera de la compañía para obtener sellos y cómo podrían haber sido sobrevalorados, pero, insisto, no por parte de la compañía, sino desde fuera, ¿no? ¿Cuáles son los presuntos delitos que estarían sobre la mesa? ¿Qué tipos de delitos estaríamos analizando en estos casos? Los delitos de los que se está acusando son, bueno, ahora de memoria, pero vamos, básicamente sí. Un delito de estafa específico, lo que se suele denominar comúnmente como la estafa piramidal, delitos contables, por no haber anotado contablemente, y delitos, si no recuerdo mal, también de administración desleal respecto de algunos de los administradores. Básicamente esos son los tipos principales, luego tienen sus derivadas, pero los tipos principales son esos. ¿En qué se podrían traducir esos delitos, judicialmente hablando? Bueno, si se confirmara y quienes han cometido esos delitos, por supuesto, aparte de penas privativas de libertad, de cárcel por bastantes años, si se acumulan esos delitos, la clave, insisto, también desde nuestro punto de vista, es la posible responsabilidad civil patrimonial que tengan que tenga quien tenga que tenerla para complementar patrimonialmente lo que se deduzca de la liquidación de Forum. En ese sentido, la responsabilidad de los administradores, desde el punto de vista patrimonial, por lo que se conoce de momento, pues es insignificante, ¿no? Por mucho dinero que tuvieran los administradores ante unas deudas de 3.600 millones de euros, pues no creemos que sea muy significativo, ¿no? Podría haber patrimonio extranjero que complementara eso y empezar a ser significativo, ¿no? Y la otra clave es la cuestión que se ha planteado siempre, que hasta ahora los tribunales la han desestimado, es la posible responsabilidad patrimonial subsidiaria de la administración, ¿no? Bueno, esto hay diferentes vías para intentarlo. Las que se han intentado de momento no parece que prosperen, con independencia de lo que pensemos al respecto, no prosperen. Y esa sería la que complementaría efectivamente la responsabilidad patrimonial. En cualquier caso, como estamos escuchando, es un asunto complejo, es un asunto complicado, que se está dilatando mucho en el tiempo porque realmente es necesario, por lo que nos cuenta Javier Sáenz de Olazagoitia, y yo me imagino que profesionalmente también esto para Alerta Abogados se ha convertido en todo un reto casi, ¿no?, profesional en ese campo. Sí, bueno, sin duda es un asunto técnicamente muy interesante, pues tiene muchas derivadas muy complicadas pero bueno, pues pasa que claro, el hecho de que se prolongue tanto tiempo los asuntos lleva a un cansancio no tanto nuestro, que seguimos trabajando igual, sino de las asociaciones, todo el mundo está agotado el sistema del proceso, de los procesos, y quiere terminar cuanto antes de cualquier manera, ¿no? Eso, en cierto modo, para nosotros sí que deteriora la capacidad de hacer las cosas, o el interés de empujar las cosas para que se hagan bien y se hagan bien hasta el final. Javier Sáenz de Olazagoitia, gracias por acudir a la llamada de la cadena SER y a seguir adelante con este trabajo tan complicado. Lo intentaremos. Las 12:22 del mediodía. La perspectiva jurídica es necesaria en esta cuestión, evidentemente, pero ojo, porque no es la única. Hola, Javier, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Javier es una de esas personas, uno de los afectados, vamos a decir, por el caso Forum Filatélico. Sí, efectivamente. ¿Por qué se decidió a invertir en sellos? Pues porque en el entorno familiar, y más en concreto mi padre, hacía unos años, al principio de los años 80, que había invertido haciendo unas cuotas anuales para cobrar una renta, y llevaba ya unos cuantos años cobrando rentas. Otras personas de mi familia y yo mismo hicimos
hicimos contratos de esta naturaleza buscando cobros mensuales futuros y aquello funcionaba perfectamente. Luego, sinceramente, era una fórmula de inversión, de diversificación con otros tipos de inversiones. En los años 90 y en los años 2000, el invertir en diferentes cosas buscando la diversificación y la seguridad, pues era una norma de cualquier persona que tuviera una cierta cultura financiera, ahorro de inversión, que no se da cuenta uno que no hay nunca suficiente cultura sobre el tema y bueno, pues una parte de nuestros ahorros lo destinábamos a inversiones con Forum, que siempre nos cumplió en sus compromisos, es la verdad. Es importante matizar eso, nada hacía pensar que Forum Filatélico fuera una empresa sospechosa de que pudiera provocar algún problema, dar algún problema. No, y mira, muy al contrario, todas las informaciones que íbamos recibiendo iban en un sentido totalmente contrario. No solo porque el cumplimiento fuera total en un entorno en el que había bastantes clientes. En Navarra pues había bastante gente que tenía sus cobros mensuales o sus cobros anuales de sus productos, no solamente por eso, sino porque a nivel incluso mediático la empresa gozaba, pues hombre, de lo que nosotros creíamos que era prestigio. Tú pedías informes a los bancos y los informes eran buenísimos sobre Forum. Tú pedías informes a las agencias de solvencia y te la ponían, bueno, pues eso, pues como una de las 80 empresas de mayor solvencia, de mayor tamaño que había en España, empresas en general. Tenía el máximo nivel de solvencia, es decir, y luego, bueno, pues los premios unos pocos meses antes de ser intervenido, premios que recibían a la mejor empresa del año por parte de un ministro, en aquel momento el ahora noticia ministro Aguilar, etcétera. Bueno, todas las noticias que iban en torno a esta empresa y a este tipo de inversiones eran buenas, ni tan siquiera neutras, eran buenas. Desde luego inducían a la confianza y el resultado que teníamos pues era bueno, esa es la realidad. Pero un mal día, iba a decir un buen día, pero no, en realidad un mal día de hace 9 años se destapa el asunto, llega la intervención. ¿Cómo recibe Javier la noticia? ¿Cómo son esos días? ¿Cómo son esos momentos? Pues al principio lo recibimos con incredulidad. Y además yo creo que quien más, quien menos pensaba que podía ser un error, fíjate, esa es la realidad. De pronto no solamente se nos cayó el mundo encima, es que al dinero que pudimos perder se le unió una estigmatización de las personas que habían invertido en Forum o en Afinsa sin parangón. Yo he visto el trato que se ha dado a otros ahorradores, sea de las preferentes, sea de subordinadas, sea de bancos o cajas que han tenido que ser intervenidas o bancos que han tenido que ser ayudados, y todo el mundo ha sido ciudadano de primera categoría. Nosotros fuimos estigmatizados o como muy listillos o como muy tontos, como avariciosos. Se dijeron verdaderas mentiras de que cobrábamos intereses por encima del mercado. Todo aquello es absolutamente falso, pero ha quedado el ruido, ha quedado el estigma. Y hombre, pues no te voy a decir que daba una cierta vergüenza, un cierto corte decir dónde habías invertido el dinero porque es que te miraban mal, esa es la realidad. Por lo tanto, al haber perdido el dinero, al haber perdido aquello, fue un palo social, una estigmatización pues horrible. Esa es la realidad. Javier, ¿le puedo preguntar cuánto dinero perdió? Bueno, yo te diría que más en el entorno familiar, porque no teníamos grandes inversiones, porque como te he dicho, la mayoría de las personas de mi familia hacíamos cuotas anuales, pero bueno, déjame decirte que la media, la media
estará en el entorno, no digo la mía en concreto, me vas a permitir que sea discreto también conmigo, pero sí te puedo decir que la media de los asociados está en el entorno de los 20.000 euros, pues unos más y otros menos. La mayoría de los inversores era gente conservadora que pensaba mucho más a largo plazo que a corto plazo, y había algunas personas que tenían un criterio de más corto plazo, pero la inmensa mayoría éramos clientes de largo plazo, esa es la realidad. Javier, 9 años de batalla, decía antes, legal, de lucha, de espera sobre todo. ¿Cómo está siendo este tiempo? Mira, está siendo terrible, pero va sacando conclusiones. A ver, no es lo mismo ver lo que te iba pasando cada uno de los años que verlo ahora en cámara rápido y decir, ¿qué ha pasado en estos 9 años? Bueno, pues ha pasado algo que me vas a permitir que te diga que es una óptica diferente a la que se ha venido utilizando. Por ejemplo, todo el mundo sabe que estas dos empresas fueron intervenidas por el Estado, pero casi nadie sabe, o casi ningún medio resalta, que el modelo de intervención que se hizo con Forum y Afinsa es un modelo de intervención singular, prácticamente único. Todas las empresas que se intervinieron por parte del Estado antes que ellas, como Banesto, Rumasa o Banca Catalana, el Estado tuvo muy en cuenta el intervenirlas, pero garantizar los derechos de los inversores e incluso de las propias empresas y trabajadores que pudieran continuar en manos de otros propietarios, otros bancos, etcétera. Y todas las intervenciones que han hecho los diferentes gobiernos, da igual PSOE que PP, después de Forum y Afinsa, como han sido Caja Castilla-La Mancha, Bankia, Caixa Catalunya, Nova Caixa Galicia, etcétera, todos los bancos y cajas que se han intervenido, se ha salvado el dinero de los ahorradores, de los inversores, y han podido continuar rescatadas o ayudadas por el FROB, o creando el banco malo, para que aquellos activos que eran de los bancos y que valían menos ahora, como por ejemplo los pisos, vayan a un banco malo. Bueno, si los sellos son unos activos que ahora valen menos, ¿qué pasa? ¿Somos ciudadanos de tercera? ¿No podrían ir también a un banco malo? Por poner un ejemplo. Así lo hemos visto. Es decir, una intervención singular que se diferenciaba de todas las demás en que el modelo de intervención que eligió aquel gobierno fue un modelo de intervención que no tenía ninguna solución posible. Era un asesinato de empresas. Es decir, no cabía, con ese modelo de intervención, insisto, es único, no cabía una solución ni para ayudar a los inversores, ni para poder vender o administrar las empresas con otras empresas. Aquello ni se intentó. Es el modelo de intervención, por cierto, ha habido magistrados que así lo han dicho, es el modelo de intervención el que nos ha llevado a esta situación. O sea, es decir, yo no digo si había que intervenir o no, pero el modelo de intervención, y en eso estamos de acuerdo todos los afectados, es singular, es único. Y además en aquel momento se dijo que era de impulso político. Primero porque lo reivindicó la Ejecutiva Federal del partido que lo impulsó, y segundo porque el partido entonces en la oposición, que ahora está en el gobierno, también dijo que era de impulso político. Es decir, tenemos una intervención singular de carácter político. Y durante estos 9 años hemos visto que la vida cambiaba, que los jueces ya no eran esas personas que todo el mundo las ve como neutrales, sino ahora se ve como politizadas. Veíamos que los bancos y las cajas, que eran súper seguras en 2006, hoy pues han tenido que ser ayudadas. Hemos visto que cientos de miles, millones de ciudadanos con otros productos y de otras entidades han sido rescatados, ayudadas por el Estado para que no perdieran sus ahorros. En estos 9 años hemos visto que nosotros éramos ciudadanos de segunda. Y además hemos visto que los tribunales han ido incurriendo en atropellos, en inseguridades, en contradicciones. Por poner un ejemplo, el juicio penal sobre Forum no tiene ni fecha señalada. En las sentencias que hemos ido teniendo, todas las sentencias, todas las que ha habido en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional o en la Audiencia Provincial de Madrid,
han dado a las empresas el carácter de empresas mercantiles totalmente contrario al carácter financiero que la intervención utilizó para poder intervenir las empresas. Nos ha generado una enorme inseguridad jurídica y además tenemos la impresión de que la solución jurídica va a tardar todavía muchísimos años en llegar. Por lo tanto, visto en cámara rápida, el modelo de intervención, insisto, es único. Ni antes ni después había habido un modelo así que impedía ninguna solución, que provocaba un daño irreversible mayor que el que pretendía paliar. Hay un importantísimo magistrado, por cierto, colaborador de la SER, que si lo oye reconocerá sus palabras, que sentenciaba en un artículo que él quiso firmar, y que decía literalmente: la lesión patrimonial que han sufrido los clientes de Forum y Afinsa se debe directamente a la intervención judicial de la otra Audiencia Nacional y a la situación de insolvencia que esa circunstancia provocó, lo que sin duda habría sucedido con cualquier empresa, incluso el IBEX, si su plana mayor es detenida a lo Starsky Hutch y sus locales cerrados al público. ¿O alguien cree lo contrario? Kafka estaría de acuerdo. Esto lo decía un estupendo colaborador de la cadena SER, un magistrado de la Audiencia Nacional, cuando tuvo que opinar sobre lo que pasó aquel 2006. ¿Qué cosas nos han pasado? Pues que de pronto aquellas empresas que teóricamente estaban en quiebra y eran insolventes, son de ese mínimo porcentaje de empresas que cuando son llevadas a liquidación en el concurso de acreedores, cobran los trabajadores su 100%, cobran los bancos su 100%, cobra la Administración del Estado su 100%, y nosotros, que somos los acreedores ordinarios, los de la tercera o cuarta fila en un concurso, también estamos cobrando. Cobramos un 10% hace unos años y un 10,5% este diciembre. No hay muchos concursos de acreedores, y los expertos que escuchen lo podrán corroborar. No hay muchas empresas que, llegando al concurso de acreedores, los acreedores ordinarios lleguemos a cobrar el 20,5% y todavía estemos esperando cobrar porque hay mucho patrimonio sin vender. No sé, da la impresión de que aquella insolvencia o aquella quiebra no era tan clara como se dijo en la intervención. Estas sensaciones son las que vamos teniendo, o nos parece terrible que una inspectora fiscal fuera quien impulsara la intervención de estas empresas, y en el caso de Forum hemos tenido para nosotros, agradable sorpresa, pero yo creo que la sociedad española debería revelarse, aunque esto no se ha publicado tampoco, de que la inspección que hizo Hacienda, que provocó la intervención, determinó no solo que Forum no tenía que pagar dinero a Hacienda, sino que Hacienda le ha pagado a Forum 301 millones de euros, que son los que hemos cobrado en diciembre. No sé si esto te suena, pero es muy fuerte. O sea, Hacienda hace una inspección, se supone que para cobrar dinero, y lo que consigue es que Hacienda le tenga que devolver a la empresa en quiebra 301 millones de impuestos de sociedades mal cobrados, porque no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Si tengo que certificar una quiebra, no puedo admitir que me pague impuestos de sociedades porque hubiera tenido beneficios. Pues las ideas son muy claras. Estas contradicciones que son las que nos gustaría que animaran a los periodistas a investigar sobre un tema que para los que lo vivimos es terrible y que merecería la pena ser más conocido. Las ideas muy claras, sin duda, que tiene uno de los afectados por esta cuestión, a quien hemos querido también dar voz. Javier, gracias por atender la llamada de A Vivir, que son 2 días Navarra. Gracias, Álvaro, y nos tenéis a vuestra disposición. Un saludo. Radio Pamplona, Cadena SER.